Okay, muchas gracias, gracias Mayra, gracias maestra Silvia, espero que nada más confírmenme que sí me escuchan bien, ¿sí? Para, para poder continuar. Sí, sí, ok, bueno, les agradezco la invitación y me da mucho gusto el poder estar con ustedes que van a ser las futuras y futuros pedagogos del Estado, del país, porque en sus manos tendrán también la responsabilidad de incentivar a los niños, sobre todo a ser libres, pero en toda esta parte tenemos que ser conscientes que la libertad está en nuestro pensamiento y esa libertad a veces la llevamos a lo que es una hoja en blanco. En esa hoja en blanco se plasman los sueños, se plasma la imaginación y sobre todo se plasma lo que viene para todos nosotros, ¿no? Yo creo que todos nosotros a través de nuestros maestros hemos aprendido a soñar y quizás nos enamoramos de enseñar a soñar también y por eso nos dedicamos a esta labor de la enseñanza y ustedes con toda seguridad tendrán esta responsabilidad en sus manos de poder. Pero bueno, hablemos sobre la lectura. ¿Qué es la lectura? Pues la lectura es el acto más libre que podamos hacer porque nadie nos puede obligar a hacerla, decía Borges. La lectura es, nadie te puede obligar y después Daniel Pennac, que con toda seguridad ustedes lo han escuchado, parafraseando a Borges, mencionó que el verbo leer no tolera imperativos. Y bueno, entonces la lectura lo que nos hace, aparte de imaginar, aparte de soñar, y como dicen los escritores, los seres humanos no estamos hechos de células y de átomos y demás, sino estamos hechos de historias. Es decir, que nosotros nos hemos ido conformando a través de esas voces que nos han contado las historias. Así como los cuentos de antes comienzan con había una vez, pues quizá nuestra conformación comienza con había una voz. Y con toda seguridad ustedes recordarán la voz de sus abuelos, la voz de su mamá, de su papá, sobre todo ahorita que se pusieron de moda los apagones. Y yo recuerdo mucho cuando era niño en estos apagones, pues no había otra cosa y entonces a la luz de la vela, mi mamá, mi papá se ponían a platicar y se ponían a contarnos historia. Y entonces a partir de ahí comienza a existir esta voz que fue generando historias una y otra vez. ¿Qué beneficios encontramos de la lectura? Pues bueno, la lectura como siempre, pues va a ser el acto más grande de motivación personal. Cuando hablamos de lecturas de motivación personal, a veces nos imaginamos el caballero de la armadura oxidada y demás. Pero si leemos el Quijote, por ejemplo, el Quijote es una serie de enseñanzas que motivan a seguir viviendo, de enseñanzas que motivan a seguir luchando. Si leemos, por ejemplo, a José Rubén Romero con la novela esta de La vida inútil de Pito Pérez, pues encontramos, por supuesto, una variedad de pensamientos, de filosofía,
empezamos a encontrar esas voces que nos motivan a ser mejores, pero mejores personas, porque si ustedes alguna vez han leído La vida inútil de Pito Pérez, se darán cuenta que este personaje pues no intentaba ser rico, no intentaba tener cosas, sino él lo único que intentaba en su filosofía era ser feliz. Y las cosas que él va haciendo lo llevaban a ser feliz, a divertirse, y maneja una especie de lenguaje que yo siempre he comentado. Si nosotros queremos encontrarnos con una lectura amable, risueña, pues hay que leer a José Rubén Romero con La vida inútil de Pito Pérez, ¿no? Eh, pero también existe la novela de ciencia ficción, ¿no? Y por ejemplo, hablar de Julio Verne, pues también nos tiene, fíjense la importancia que existe en que nosotros nos acerquemos a la lectura. Julio Verne, mucho antes de que pudiera existir un submarino real, él ya había inventado el Nautilus. Y no solamente describe un aparato que viaja por las profundidades del mar, sino que lo describe mecánicamente, lo describe en el interior. Es decir, la imaginación le ha permitido al hombre inventar cosas que no existen. Y después viene la ciencia, las retoma y empieza a hacerlo, ¿no? Bueno, hoy en día existen los submarinos, pero también existen los viajes a la luna, también Julio Verne alguna vez nos habló. Y ahorita, bueno, siempre pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Con la novela de Pierre Bourdieu, que es la del planeta de los simios, cómo de pronto la misma televisión, cómo Hollywood nos ha entregado un planeta de los simios difuminado, quizá hasta eh, mutilado, y cuando leemos la novela del francés que escribió esta historia, pues nos podemos maravillar y entonces podemos darnos cuenta que la imaginación tiene más alcances que el mismo cine. De hecho hay una frase, ¿no? Por ahí algunas personas de pronto dicen que con todos los implementos que le están poniendo al cine, el 4D, el no sé qué y demás, vamos a terminar inventando el teatro, porque el teatro es una vivencia. Y los libros son como el teatro, los libros nos llevan a imaginar y tiene mayores posibilidades que cualquier programa informático que Hollywood pueda tener. No, la imaginación no tiene comparación sobre esto. Y bueno, hablando de contar, bueno, les comento un poco, yo soy maestro de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, sede San José Iturbide, desde hace 12 años. También doy clases en una secundaria general y por las tardes todavía trabajo en CONALEP, es decir, trabajo en 3 sistemas, secundaria, bachillerato y licenciatura. Tengo la licenciatura en educación secundaria con especialidad en biología y le comentaba a la maestra Silvia hace algunos días que también en EduCen, así como ustedes están estudiando, estoy haciendo mi segunda licenciatura y esta sería la licenciatura en pedagogía, nada más que yo apenas voy en 7º semestre y también tengo una maestría en innovación en la escuela por la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, a mí me ha interesado desde hace tiempo trabajar con niños esta parte de contar, de crecer, de jugar. Fíjense que el juego ayuda al desarrollo psicomotor, pero también ayuda a las relaciones sociales, ayuda a comprender que en el mundo existen reglas que se tienen que se tienen que respetar. Entonces hice un proyecto que se llama Cuentos para cantar como niños, en el cuales no solamente escribo las canciones, sino las tocamos y las cantamos. Y esto ayuda también como parte cultural, vamos a decirlo así, a recuperar las leyendas, a recuperar las rondas, porque cantamos la rueda de San Miguel. Fíjense que he tenido la oportunidad de hecho hace algunos años estuve ahí en Villagrán, ahorita que lo mencionan, en la tarde, en un evento que era como de una asociación que cuidaba los perritos de la calle, algo así, no recuerdo muy bien, y es Manitas, algo así se llamaba. Y bueno, he tenido la oportunidad de estar en los 46 municipios del estado de Guanajuato, a veces en plazas, a veces en escuelas, y en algunos del estado de Querétaro y de Michoacán. Y vean que, créanme que he tenido la oportunidad de ver niños jugando por primera vez, ya niños de 8 o 7 años,
jugando por primera vez la Rueda de San Miguel, jugando la Víbora de la Mar, porque hoy en día las tecnologías nos han invadido y nuestros niños no han sabido ser niños, y entonces de pronto me pregunto, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos niños que solamente están metidos en el celular? ¿Qué no para de jugar? La maestra se le acerca y le dice, por favor. Me dicen que se acabó el micrófono. Déjenme ver lo del micrófono. Ya vi, maestra, que se desconectó el micrófono. Ahí va, creo que se llama El Patito de la Escuela, dice. En la escuela hay un patito que no deja de hablar. En la escuela hay un patito que no para de jugar. La maestra se le acerca y le dice, por favor, oiga usted, lindo patito, póngame más atención. Y entonces la maestra de la escuela, con una regla en una ala y la otra ala en la cintura, con pasos agigantados se acerca al mesabanco del patito, lo ve, lo mira y le dice, ¡cuac, cuac, cuac! Yo ahí le pregunto a los niños, ¿cómo le hizo la maestra? Y entonces ellos hacen, ¡cuac, cuac, cuac! Y entonces dice, ¡cuac, cuac, cuac! Le hace la maestra porque enojada ya está. ¡Cuac, cuac, cuac! Le hace la maestra porque enojada ya está. Y bueno, esa es una de las canciones. Si tuviéramos que trabajar con los niños para aprender las vocales, hice una canción que se llama El ratón de las vocales. Y esto habla de que, bueno, los que somos maestros, vamos a decirlo de esa manera, pues tenemos que buscar la manera de cómo hacer las cosas. Y dice así. Dice, hay un ratón que sale por las noches a pasear. Si se espanta, grita. Ese ratón en la oscuridad sombras ve. Si se asombra, grita. Ese ratón sale a pasear por ahí. Si se espanta, grita. Este cuento del ratón ya se acabó. ¿Y qué letra le faltó? Todos vamos a gritar, faltó la U. Todos vamos a gritar, faltó la U. Hay un ratón que sale por las noches a pasear. Si se espanta, grita. Este ratón en la oscuridad sombras ve. Si se asombra, grita. Este ratón le gusta pasear por allí. Y de pronto grita. Este ratón para
escucha un cuento y de pronto grita, oh, este cuento del ratón ya se acabó. ¿Y qué letra le faltó? Todos vamos a gritar, faltó la U. Bueno, esas serían como formas de ir contando cuentos con los niños. Como vieron, es para aprenderse las vocales. El primero es un poquito de distracción, de participación. Y bueno, tengo alrededor de 60 canciones más o menos con los niños y demás. Cuando se hace una presentación en vivo en una primaria, se toca alrededor de una hora. Incluyo más o menos son 10 canciones mías, más La Víbora de la Mar y rondas infantiles tradicionales. Y bueno, eso es parte, bueno, no sé, maestra Silvia, sobre si haya preguntas para esto, no hacerlo monótono, sino más bien que se vaya convirtiendo en una especie de, pues, de diálogo. Y aquí yo le cedo el micrófono a los alumnos para que ellos pregunten y podamos dialogar sin ningún problema. Claro que sí. Ok, bien, Samuel, ¿verdad? Yo estoy leyendo ahí el nombre, ¿verdad? Bien, Samuel, fíjate que la pregunta que haces es muy buena porque todos los maestros de pronto nos preguntamos eso, bueno, ¿cómo voy a corregir estas situaciones de conducta? Bueno, algo por la experiencia, y aquí lo voy a mencionar, algo de lo que te va a funcionar siempre es que tú trates a tus alumnos siempre con igualdad. ¿A qué me refiero? Que tú trates a todos exactamente por igual. Si tú saludas a uno, tienes la obligación de saludar a todos, a darles su lugar. Cuando a veces empieza a haber ciertas conductas, hay que empezar también a esos alumnos a canalizar esa energía. ¿Qué es lo que hace el maestro regularmente? El maestro agarra y lo saca o manda a llamar a la mamá, manda a llamar al papá o dice, deja hablo con él y en ese hablar con él lo regaña. Creo que más importante que regañarlo y hablar primero a la mamá y demás, creo que es empezar a canalizar la energía. Ok, tienes un alumno que de pronto es más inquieto, empieza a jalar el cabello a los demás. Bueno, vamos a darle una especie de responsabilidades. Por ejemplo, que él sea el que esté observando que a la hora de clase no se tire basura o que él sea el que esté coordinando, no sé, las participaciones. Cuando tú tienes esta facultad de incluir a tus alumnos, creo que siempre hay que ser inclusivos. Los alumnos sienten una especie de compromiso. Te voy a decir lo siguiente, si un alumno empieza a comportarse de tal o cual manera y tú te enojas, te empiezas a convertir en su reto, es decir, empieza antes de entrar a tu clase a pensar hoy cómo te va a hacer enojar. Cuando tú le muestras una cara amable, cuando tú lo integras y le dices, a ver, vente, hoy me vas a ayudar con esto y tú vas a vigilar tal cosa, él empieza a sentir una especie de responsabilidad, que entonces el estar ocupado en esa situación no le va a permitir o no lo va a dejar, vamos así,
que esté generando otro tipo de conductas. Quizá el primer día no te funcione, porque el trabajo de la docencia es un trabajo de paciencia también. Quizá no te va a funcionar, pero cuando él empieza a tomar esa cuestión de su responsabilidad, ya no lo vas a tener ni siquiera que tener al frente, porque uno de los errores que cometemos es que llevarnos a los más latosos, vamos a poner ese adjetivo, a las bancas de enfrente. Y no, creo que lo más importante es darles responsabilidades desde donde están. Es decir, muéstrales que confías en ellos y ellos van a confiar en lo que tú estás haciendo y van a trabajar. Por supuesto que vamos a tener quizás alumnos con los cuales no va a funcionar porque todos somos diferentes y esa parte también la debemos de entender. A veces lo que hacemos con un alumno quisiéramos que funcionara con todos y no, no es así. Y hay alumnos con los que funcionará algo y alumnos con los que funcionará otra cosa. Eh, si yo les puedo comentar, de pronto organizamos obras de teatro y yo participo con mis alumnos. También uno de los errores que los maestros cometemos es mencionar y decir hagan tal cosa. No, es vamos a hacer. Usted también, maestro, sí, yo voy a ser el diablo de la pastorela, voy a ser un pastor, demás. Si van a hacer una canción, participan, que sea con el pandero, que sea aplaudiendo, pero ahí con ellos. Si van a jugar fútbol, sé parte de ese equipo, no el que esté ahí dirigiendo o el que va y se sienta a la sombra y dice ustedes ahí jueguen, no, hay que integrarse con ellos. No sé si queda la pregunta más o menos contestada. Y pues pasamos al... No, no, gracias a ustedes que me están haciendo recordar mis andanzas en la escuela, ¿no? También, porque ahí es donde se hace un maestro verdaderamente se hace en la escuela. Yo siempre lo he dicho, en la universidad te dan el título con el que vas a entrar a trabajar, pero la cuestión de maestro o de profe se la gana uno en la escuela. ¿Algún? Adelante. Nada más que no lo ubico, pero adelante. Ok, Julio. Ok, muy bien. Julián, ¿verdad? Me dijiste. Bueno, hay un concepto erróneo también de pronto en la práctica educativa sobre el orden. Queremos que los alumnos estén completamente callados, sentados, e incluso hay gente que no quiere hablar cuando los alumnos aún no se sientan. Creo que esta cuestión de orden, desde mi punto de vista, ya es obsoleta. Hoy en día debemos de entender que la escuela es un espacio de comunicación, el aula es un espacio de comunicación donde los alumnos, por supuesto que traen información, digo, ahorita estamos viendo una cuestión pandémica y no nos podemos reunir, pero los alumnos están viven una cuestión de información tremenda como no la imaginamos. Ustedes son mucho más jóvenes que yo y por supuesto que viven en una etapa con mayor movimiento de la comunicación a diferencia de cuando yo era alumno. Y nuestros alumnos, por supuesto que van a tener mucho más situaciones comunicativas que contar, que decir, a pesar de que están en contacto las 24 horas a través del celular, a través del Face, del WhatsApp y demás. Creo que esta es una primera idea que debemos de tener. Todos los alumnos están vivos y por lo tanto están en movimiento y tienen algo que decir. Y cuando hablamos de algo que decir, se pueden manifestar tanto a favor o en contra de lo que nosotros como profesores hacemos. ¿Cómo evitar los distractores? Bueno, aquí es donde precisamente viene la conciencia del tipo de actividades que nosotros diseñemos. Nosotros podemos diseñar mmm, actividades para promover la lectura, actividades para promover la comprensión. Y bueno, nosotros debemos de insistir
que cada una de estas actividades, como lo decía hace rato, pues tienen reglas, tienen normas. El que seamos libres, e incluso para aprender, incluso para enseñar, incluso en la escuela, no significa que no haya reglas que respetar. Entonces, si yo voy a hacer una actividad, por ejemplo, en equipo, debo de ser consciente que debe de existir o que va a existir una especie de ruido, vamos a decirlo, que es natural, porque a mí se me hace ilógico, y lo voy a comentar aquí, que de pronto queramos que nuestros alumnos trabajen en equipo y queramos que no hagan ruido. Cuando uno de los principios del trabajo en equipo, y ustedes pueden leer a los hermanos Johnson y Johnson, y pueden leer a quien ustedes desean, por ejemplo, a César Cole, que también habla del trabajo en equipo, se van a dar cuenta que el trabajo en equipo, uno de sus principales objetivos es la socialización de la información. Entonces, en ese punto es donde nosotros como maestros que estamos dirigiendo a un grupo que está dividido en equipos, pues debemos de ser conscientes que ahí va a haber ciertos ruidos, ¿no? Hablando de la distracción, también ahí, cuando por ejemplo si hablamos en equipo y demás, pues debemos de considerar lo que incluso Patricia Frola nos dice, ¿no? De la distribución y la organización de los equipos, porque no podemos dejarlos que simplemente se organicen como ellos quieran, en cantidad y en compañeros. Si hacemos actividades como la que yo les mencionaba, de utilizar la música, utilizar las canciones, por supuesto que también sabemos que va a existir pues una especie de movimiento. Creo que a veces las distracciones son más ideas del maestro que situaciones reales que se dan con el alumno en muchas ocasiones. Ahora, si ya tenemos identificados alumnos que generan ciertas actitudes o que presentan ciertas cosas que nos van a llevar a que la clase no sea como la esperamos, porque nosotros planeamos esperando que una clase se dé de una forma, pero eso es en conveniencia de nosotros. Habría que esperar y planear y pensar y reflexionar en conveniencia del aprendizaje del alumno. Hay una autora que se llama María Elena Chan, no sé si alguna vez la hayan leído, que ella dice que los maestros hacemos cosas que tradicionalmente o que históricamente nos funcionan, pero ella dice: pregúntate para qué te funcionan, para mantener callados a los alumnos, para que no haya ruido, para que pase el tiempo. Y nos olvidamos de que deberían de funcionar efectivamente para aprender. Y entonces el aprendizaje, como lo menciona David Ausubel cuando habla del aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, pues tiene que ver con el movimiento, y este movimiento habla de ruido y demás. Entonces, si ya tenemos identificados alumnos con ciertas conductas, como lo dije hace rato, vamos también a ponerle ciertas tareas para que este alumno, de cierta manera, tenga esa como responsabilidad. No es una responsabilidad como tal, ¿no? Pero, o sea, que él se sienta comprometido y pueda entonces de esa manera estar trabajando y haciéndolo. Vuelvo a lo mismo, no con todos nos va a funcionar, y habrá alumnos que nos van a sacar las canas y habrá alumnos que no nos van a sacar canas, y habrá algunos con los que podamos. Creo que la forma más importante de todo esto es buscar la comunicación, siempre estar en constante comunicación. Al principio lo dije, hay que incluir a todos en nuestra clase, no dejar a nadie. Si saludas a uno, saluda a todos. Si saludas a uno de mano, saluda a todos. Créeme que esta cuestión de saludar, de pronto saludas a uno y saludas a otro y traes las manos sudadas, con lodo o como quieras, y de pronto ya cuando te vuelve a saludar ya no lo quieres saludar por eso, pero si lo haces con uno, lo tienes que hacer con todos. Y eso parte de los riesgos que tiene uno que tomar como maestro, y no es que se convierta uno en su amigo, sino que lo único que estás haciendo es incluirlo en tu grupo, en el grupo que manejas. No sé, algo más. Bueno, digo, no, a mí más que resolver las dudas, me gusta ampliárselas para que de pronto vayan también al internet y digan: ese nomás nos dijo mentiras, pero también busquemos cosas, ¿no? No sé si haya algo más de todo de lo que ustedes gusten, ¿no? ¿No? ¿De qué? Por ahí hay...
Ujú. Adelante. En todos los niveles, yo puedo, en todos los niveles funciona, vamos a decirlo, pero va cambiando. Por ejemplo, preescolar y primaria podemos cantar con ellos. Si no sabemos tocar un instrumento, podemos cantar aplaudiendo, podemos jugar. En la secundaria los alumnos no van a jugar, no, obviamente, pero esta cuestión lúdica pues viene, por ejemplo, la forma del juego, ¿no? Por ejemplo, podemos construir un cuento a través de que cada alumno vaya haciendo una frase, o podemos construir, por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado hablar de las vocales malditas, ¿no? El de Aba Anabás, Ebe Enebés, donde empezamos a jugar con estas cuestiones de ir cambiando las vocales. En secundaria, digo, ahí es donde más, verdaderamente secundaria es el nivel más complicado porque los alumnos, por la adolescencia, perdón, es donde las estrategias, digamos, hay que hacerlas más, buscarles y buscarles. Yo puedo comentarles, he hecho, fíjense, con Casa de la Cultura de aquí de San José Iturbide, hicimos un libro con 11 primarias de niños contando leyendas. Fuimos, hicimos el taller, recuperamos las leyendas. A ver, platícame qué te han contado tus papás y empezamos a armar las leyendas. En Tierra Blanca, Guanajuato, donde trabajo en la secundaria, hicimos un libro que se llama Un chorro de historias, y son alumnos, son mis alumnos de secundaria. Yo les doy clase de biología e hicimos un libro sin ser yo su maestro de español. Los lunes había un espacio para trabajar la lectura, como ustedes lo sabrán. Bueno, la maestra Silvia lo sabrá, en secundaria se trabaja mucho en la cuestión de la expresión oral, expresión escrita y las habilidades lógico-matemáticas. Yo como soy malo para las matemáticas y me gusta leer y demás, entonces yo le enfocaba un poquito más, 10 minutos cada 8 días, a la cuestión de la lectura y de la escritura. Y a ver, cuéntanos qué escuchaste tal día. Y a partir de ahí fueron surgiendo los cuentos. Puedo comentarles que con mis alumnos de la secundaria hemos hecho, bueno, hice un libro yo como compilador y más aparte logré que mis alumnos participaran en otro libro que hizo Ediciones La Rana del Estado. Y entonces, bueno, son dos libros en los que han participado. En la normal superior, donde les comento que trabajo, hicimos un libro, ellos son más o menos de su edad, hicimos lo mismo, vamos a hablar de las inquietudes, platíquenos acerca de lo que viven en la secundaria cuando van a observar, a practicar. Y entonces creo que el estar escribiendo de manera continua, el estar buscando las historias, yo hace rato les decía, buscar la voz, también empieza a diversificar las estrategias de cómo trabajar las actividades lúdicas. En secundaria, vuelvo a decir, es lo más complicado. Yo he hecho con ellos, por ejemplo, cuentos a través de calcetines. Imagínense en la secundaria, de pronto, a ver, quítense un calcetín, lo vamos a usar de títere. Se imaginan, pues en la secundaria vamos a tener niños que le huelen los pies y demás. Pero es una cuestión de juego, lo hacemos en el patio para que precisamente esa situación no pueda verse como acentuada de que empiecen a burlarse y demás, o de plano mejor les encargamos los calcetines, y es que es muy notorio que pueda existir esa parte, ¿no? Y entonces de pronto ya están todos ahí con sus calcetines y empezamos a armar cuentos, imagínense cuentos de biología, historietas de biología, videos de biología, hemos hecho radionovelas de biología, con su celular, ¿verdad? Una especie de cinito de películas de biología, 2, 3 minutos. Y eso es contar. Creo que lo importante es que veamos la lectura como un punto, como un crisol. ¿Qué es un crisol? Es un punto donde todos los rayos de luz se convierten en un color diferente. Y entonces la lectura nos puede hacer eso, porque tenemos un punto de partida, es decir, un texto que no necesariamente es un cuento, que no necesariamente es un artículo científico, pero del cual sí podemos inventar cualquier cosa. Yo he rapeado con mis alumnos en clase, imagínense, ya ven que ahorita les gusta mucho rapear, entonces ahí me tienen a mí rapeando, yo que no sé nada de eso, y rimando, por ejemplo, las cuestiones de la fotosíntesis.
Y eso a final de cuentas pues es trabajar con la lectura y son actividades lúdicas. Por supuesto que hemos cantado, por supuesto que hemos hecho obras de teatro y esto tiene que ver en, bueno, las diferencias se van a dar de acuerdo a los niveles. Obviamente, yo vuelvo a decir, el nivel secundario es el más complicado porque los alumnos están en la edad más complicada, pero sí existen formas. ¿Qué les gusta rapear? Pues vamos a rapear. ¿Qué les gusta hacer grafitis? Vamos a hacer grafitis. Y esto a final de cuentas son actividades lúdicas, son actividades recreativas. ¿Sí? No sé si quede ahí la respuesta para esa pregunta. No sé si todavía me oigan, porque ya ven que el internet y los apagones hoy en día nos hacen complicada esta cuestión. Ah, ok, qué bueno que si todavía me escuchan, que pensé que se había perdido otra vez. Hola, buenos días. Sí, creo que el nivel también te va ayudando a utilizar el lenguaje que requerimos, ¿no? Por ejemplo, yo con los de la normal, pues obviamente se utilizan tecnicismos. Con los alumnos de la secundaria, pues hay que utilizar, digamos, un lenguaje más natural, más parecido al de ellos. No me refiero a que tengamos que decir groserías o poner apodos, no, pero sí un poquito digámoslo, más a su nivel, ¿no? Cuando hablamos de los cuentos, pues también de pronto vemos en internet que cuentos para niños, que cuentos para adolescentes. Yo no digo que esté mal, pero a mí me gusta trabajar desde la literatura. O sea, por ejemplo, voy a hablar de libros, ¿no? Queremos hacer una obra de teatro. Si han leído alguna vez Tom Sawyer, los primeros capítulos son fáciles de representar, ¿no? Sobre todo ahí cuando Tom está pintando una cerca, ¿no? El Principito, que todos hemos escuchado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ese libro como para iniciar a mis alumnos en la lectura, pero no me gusta iniciarlo leyendo, sino inicio dibujando lo que hay ahí. A ver, vamos a dibujar. Y después les digo, a ver, ¿ustedes qué dibujarían de algo que se asemeje a lo que el principito está viviendo, ¿no? Por ejemplo, la boa que se come el elefante, ¿no? O sea, como que otra cosa pudiera generar ese tipo de confusión, pero que ya no sean los dibujos que vienen en el libro, ¿no? Y después, bueno, pues ya lo leemos para conocer. Sabemos que el Principito habla sobre precisamente los valores y las cuestiones humanas y los sueños, ¿no? Y bueno, empezamos con eso. No sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la parte, por ejemplo, Drácula. A mí Drácula me encanta y a los alumnos les gusta las cuestiones de vampiros y de pronto empezamos a hablar, ¿no? Y decimos, bueno, es que Drácula es el vampiro de vampiros porque Bram Stoker pues le dio la facultad de convertirse en hombre lobo, de convertirse en murciélago, de dominar a las bestias, mientras que en Crepúsculo, por ejemplo, pues hay un hombre lobo, hay un licántropo, hay un vampiro y cada uno es diferente, no son no están enfocados en uno solo, ¿no? Y de pronto, pues Drácula como lo hemos visto, pues se va haciendo mucho más joven a partir de las relaciones sexuales que va teniendo con Nina, que va teniendo con Lucy, pero también a través de obtener la sangre, ¿no? De ellos. Y ahí viene la parte de compararlo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se basó Bram Stoker para conformar ese personaje? Y partimos del principio de que en Transilvania pues no existían los vampiros hasta que Bram Stoker se lo inventa y que Bram Stoker retoma a Vlad el Empalador y a Elizabeth Bathory como sus
digamos, como su esqueleto del vampiro, ¿no? O sea, las acciones que estos personajes reales hacían para dárselas a un personaje como características y de esa manera puedan formarse. Y cuando empezamos a hablar así, a los alumnos les interesa y dicen, ah, es que yo veía Drácula un librote y me daba mucha flojera leerlo, ¿no? O cuando hablamos de 100 años de soledad, que yo siempre he dicho que si logras leer después de la página 50, pues ya puedes terminar de leer el libro, a veces es tan complicado, pero a mí se me hace tan maravilloso la búsqueda del daguerrotipo de Dios, ¿no? Ahí que los buen día están haciendo, o cuando llegan los gitanos y llevan una barra de hielo como las que conocemos que venden grandes para la hielera y que dicen que es un diamante, ¿no? Y entonces el asombro, o imaginar, por ejemplo, cómo exista un pueblo donde los habitantes no puedan salir, pero los gitanos puedan llegar e irse, o sea, que no sería fácil perseguirlos, ¿no? Y empieza a volar la imaginación, y es lo que conocemos como realismo mágico, o leer a Juan Rulfo, que para mí siempre ha sido un referente, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, y por ejemplo los significados, Pedro significa piedra y Páramo es sola, ¿no? Y entonces desde ahí empieza. Comala significa un comal, y eso viene a confirmarse cuando cuando Abundio le dice a Juan Preciado, por ejemplo, ¿no? Que quien se muere en Comala y se va al infierno tiene que volver por una cobija, porque en el infierno hace más frío que en Comala, ¿no? La Andrómeda, que es una de las galaxias más lejanas, es donde Pedro Páramo pues manda al papá y al novio de esta Susana San Juan, que él está enamorado siempre de ella, ¿no? Y en Pedro Páramo podemos encontrar la poesía al más alto nivel y pareciera que es una narración, ¿no? Y nos está reflejando un México como el que tenemos todavía, donde hay abuso, donde el campo es lo más olvidado, donde el cacique es el que manda y demás, ¿no? Entonces creo que depende también mucho de la experiencia del maestro como lector, del maestro que vaya conociendo esta cuestión de las artes para poderse dirigir también a los alumnos por cada una de los niveles, ¿no? Y las palabras yo creo que las vamos construyendo de manera general, el lenguaje es una construcción social y, y de acuerdo al lugar donde estemos, pues también van a ser nuestras palabras. No sé si tengan alguna otra duda, un comentario, maestra, maestros, futuros maestros y demás. Pues no sé si ya no me escucharon. Ah, sí, todavía. Adelante. Ana, Ana, por favor, ¿me repites la pregunta? ¿De dónde nace querer ser cuentacuentos, ser escritor? Ok. Ok. Como lo he dicho otras veces, nace como lo dije hace rato, de las voces que fueron conformando mi historia. Hace rato lo decía, todos había una voz, tenemos voces que nos han contado historias y nos han ido conformando. Yo de niño, pues escuchaba las historias de mi papá, de mi mamá, y escucho, cuando llego a la primaria, una de mis maestras que también nos pegaba, porque la recuerdo porque nos pegaba, yo fui en los 80 a la primaria, donde todavía le pegan a uno, pero más que las pegadas, recuerdo más las historias. Entonces la maestra no sé si las inventaba, pero recuerdo que yo llegaba a la casa y en los pocos libros que había, porque no había muchos libros, las trataba de encontrar. Yo en primero o segundo de primaria. Entonces cuando cumplo entre 10 11 años, quería encontrar esas historias en un libro, leerlas como eran, no como la maestra las contaba, que las contaba muy bien. Entonces, cuando no las encontré, las empecé a escribir. Cuando llego a la secundaria, me empieza a interesar la historia de aquí de San José Iturbide y empiezo a buscar y me doy cuenta que hay muy poco sobre eso. Y entonces empiezo a escribir lo que escucho, las pequeñas historias. Cuando acuerdo, ya tengo 22 años, a los 22 años empiezo a publicar y ya me convierto en escritor, ¿no? Si así lo quieren ver. Hoy en día tengo 20 años.
participo 20 años publicando, no de vida. Entonces participo en la editorial Hispana USA, es una editorial de Estados Unidos. El año pasado participé en 5 libros con ellos. Participo en Poderar de San Juan del Río, Querétaro, libros. Bueno, he participado alrededor de 30 libros ya. Este 2021, que se ve todavía complicado por la cuestión de la pandemia, ya voy por mi 4.º de participación. Estamos en febrero. Entonces, también publico en revistas y demás. Pero para mí lo más importante no son las publicaciones. Para mí lo más importante es esto que hoy en día estamos haciendo. El poder estar en contacto con la gente que puede leer o escuchar mis historias, y lo que ustedes se llevan y que después lo puedan reflejar también. Creo que la labor más importante de un escritor después de escribir es promover no lo que él escribe, sino lo que ya está escrito. Y por eso les hablo de libros y demás, ¿no? Porque yo bien fácil puedo agarrar, y sí, aquí los tengo, ¿no? Parte de mis libros o de los libros donde he participado. Y, y bueno, podría hablar de ellos y demás, pero creo que lo más importante es lo que estamos haciendo, conversar sobre cómo a nuestros alumnos poder acercarlos a la lectura, cómo a nuestros alumnos poder contarles historias. Un escritor siempre tiene que inventarse las historias y uno como maestro repite esa situación, porque hay que contarle a los alumnos ciertas cosas, nuestra experiencia, y hay que adentrarlos, a lo mejor no siempre a que lean como tal un libro, pero así a que escuchen las historias. Por ejemplo, no, pues escucha a tu papá, y también a observar. Es más, la vida de cada uno de nosotros, si la observamos, pues es como leer un libro, porque llegamos a un análisis, tiene ciertas situaciones. Y así es como nace yo siempre me he considerado como una persona que le gusta soñar. Incluso tengo una canción que se llama A mí me gusta soñar, y en la última entrevista que me hicieron para una revista decía un soñador atrevido, algo así, ¿no? Decía. Entonces, a mí me gusta esa parte, y ustedes como maestros, los que ya están en funciones y los que apenas van a estar, atrévanse a soñar, y atrévanse a soñar con sus alumnos, a incluirlos. Hay cosas que no hacemos porque nos da pena, o que nos vayan a criticar, o que nos vayan a decir que así no y demás, pero créanme que el atreverse a hacer las cosas hace que también existan formas diferentes de aprender. Yo soy más de la idea que más que aprender de mí un contenido a los alumnos, pues deben de aprender la actitud de la vida, de soñar, de ser, de buscar, de luchar lo que ellos quieren en verdad. Y la escuela es un requisito que todos debemos de cumplir. Es como cuando alguien quiere ser abogado y dice, ¿para qué me enseñan química? ¿Para qué me enseñan física? Bueno, pues porque es un requisito de la secundaria y de la prepa, ¿no? Y si no lo logras, pues no puedes llegar a donde quieres, ¿no? Es como una escalera forzosamente tenemos que pisar los escalones para llegar arriba. Que haya un escalón que no nos guste, o que esté roto, o que esté resbaladizo, pues tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo. Y así es como nace todas estas ideas, ¿no? De llevar alegría. Primero, yo siempre, cuando me preguntan que si le he aportado algo a la música o a la literatura, yo digo que no, que yo lo que le aporto son las sonrisas de los niños. Y esos niños sonrientes, esos niños más felices, soñadores, imaginativos, pues serán los que lean, serán los que escriban mejores cosas que yo, serán los que canten mejor que yo, serán los que hagan un mejor mundo, ¿no? Como dice Pablo Freire, la educación no cambia el mundo, pero puede cambiar a las personas que pueden hacerlo. Y yo espero estar tratando de, no de cambiar el mundo, sino de enseñar esa parte, ¿no? De soñar para que el mundo sea diferente. Y hablo de un mundo personal, ¿no? Si mi mundo personal es mejor, pues también el de al lado puede sentir esa vibra y también se puede contagiar. No sé si haya más. No sé, Ana, si ahí queda contestada un poco. Todavía me escuchan, de pronto se quedan callados.
Estoy en la transmisión que te dije con la opción de Villagrán. Puse en un lugar el reconocimiento. Ya, ok.
Nada más agradecerles, maestra, que me hayan invitado, que me hayan permitido estar con ustedes y invitarlos a que puedan checar el canal de YouTube Cuentos para Cantar TV. Allí están las actividades en vivo, bueno, están los videos que fueron grabados en vivo con los niños para que vean cómo es este trabajo que realizamos. También ahí hay pláticas, conferencias, videos muy similares a lo que hoy en día estamos haciendo a través de Meet, de Teams y de Zoom y demás. Allí están también los videos para que puedan revisar. Se llama Cuentos para Cantar TV. Ahí hay parte del trabajo que realizamos. Pues nada más, muchas gracias, maestra Silvia. Gracias a todos por haberme escuchado, por haber estado presente, por las preguntas también que nos hacen pensar y reflexionar. Gracias a todos. Adiós.